Bienvenidos todos a una nueva sesión de Historia del Pensamiento Económico, siguiendo a Murray Rothbard y sus ideas, reflexiones, análisis sobre pues, cada uno de los pensadores que él considera han influido, han tenido aportes relevantes, para bien o para mal, en opinión de Rothbard, en la historia del pensamiento económico. Esta vez nos toca comenzar a revisar lo que Rothbard tiene que decir sobre los aportes, las ideas a la economía de James Mill y David Ricardo, importantes pues, fundamentales para el paradigma clásico de la historia del pensamiento económico, que recordemos que Rothbard considera un desvío de esa línea, un desvío de casi un siglo, de esa línea que traía, pues, de esos avances que traía la historia del pensamiento económico, fundamentalmente a partir de la escolástica tardía, todo lo que él considera preaustríaco, y bueno, y así pues Cantillon, los fisiócratas, etc. Línea que se retomará, como bien sabemos, a partir de la revolución marginalista de finales del siglo XIX. Bueno, comencemos entonces con este tema. Rothbard aquí nos va a presentar pues sus ideas, sus opiniones o análisis sobre los aportes de James Mill y David Ricardo, como ya comentábamos, pues fundamentales. Comencemos con la parte llamado James Mill, el Lenin, que llama Rothbard Lenin del laissez-faire. Bueno, James Mill nos presenta el personaje, vive en estos años, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, una de las figuras más fascinantes en la historia del pensamiento económico, en opinión de Rothbard, y aún así está entre las más olvidadas. Esto es muy típico también, como hemos visto en la historia del pensamiento económico. Hay fundamentales para la historia del pensamiento económico que han sido olvidados, en opinión de Rothbard. Mill fue probablemente una de las primeras personas en tiempos modernos, en considerarse un activista, alguien que en un movimiento leninista del siglo siguiente habría sido alabado como un verdadero bolchevique. O sea, aquí Rothbard dice que, bueno, considera pues a Mills en estas ideas pues un activista. Él considera pues que puede ser una de las primeras personas que uno pudiera llamar en el siglo siguiente activista, por ejemplo, dentro del movimiento leninista, un verdadero bolchevique, digamos, de la historia o del paradigma clásico. De hecho, fue Lenin, dice Rothbard, de los radicales, creando y forjando la teoría filosófica radical y todo el movimiento filosófico radical. Ya iremos viendo a qué se refiere esto, con esto Rothbard. Brillante y creativo, constantemente un número 2, Mill, o sea, para Rothbard, Mill quizá era, y ya lo introdujo cuando habló un poco de él en la sesión pasada, cuando nos presenta a Jeremy Bentham. Para Rothbard, digamos, era mucho más brillante que Bentham, James Mill. Por eso él dice brillante y creativo, pero constantemente un número 2. O sea, no era, digamos, la figura que resaltaba, que daba, digamos, la cara, la imagen, pero era, digamos, quizá el de la idea brillante o fundamental. Mill empezó como un Lenin en busca de su Marx. Por eso lo llaman Lenin del laissez-faire. De hecho, encontró simultáneamente dos Marxes.
Bentham, como ya lo comentamos la sesión pasada, y David Ricardo. Fue el número 2 de ellos dos. Esos fueron sus dos Marx. Conoció a ambos al mismo tiempo, con 35 años de edad, a Bentham en 1808 y a Ricardo aproximadamente en la misma fecha. Bentham se convierte en el Marx filosófico de Mill, y digamos que Mill adquiere, o mejor dicho, Bentham adquiere de Mill esa filosofía utilitaria y la trasladó a Ricardo y la economía en general, ¿no? Es decir, Bentham, recuerden que Bentham para el utilitarismo, lo comentamos en la sesión pasada, bueno, principal, pues, el utilitarismo. Como vemos aquí, Mill recordemos que trabajaba con Bentham, ¿no? Era, digamos, uno de sus, digamos, más cercanos colaboradores. Y nos comenta aquí Rothbard que Bentham adquiere, Mill adquiere de Bentham esa filosofía utilitaria y la trasladó a Ricardo y a la economía en general. Muy bien. Se ha olvidado que Mill, recordemos también que es uno de los más olvidados, se ha olvidado que Mill funcionó creativamente en su relación con Bentham, convenció al hombre mayor, es decir, a Bentham, que anteriormente era un Tory, de que el utilitarismo benthamita implicaba un sistema político de democracia radical. ¿Sí? De hecho, con Bentham, creo que no lo comentamos en la sesión pasada, pero a Bentham se le vincula con esa idea, pues, del Estado. Recordemos que lo vimos en la sesión, pasa Bentham del laissez-faire al estatismo. Se le vincula con esa idea del Estado observador, vigilante de todo, controlador de todo. Entonces, fíjense, Mill convence al hombre mayor, o sea, Bentham, que antes era un Tory, lo convence que el utilitarismo implicaba un sistema político de democracia radical, ¿no? Y además toma esta filosofía utilitaria, como hemos dicho, y la traslada a Ricardo, pero por supuesto en el ámbito económico. Ahora nos presenta Rothbard, a David Ricardo. Vive más o menos la misma época, ¿verdad? Es decir, era contemporáneo, digamos que también contemporáneo con Mill, menor que Bentham, joven jugador de bolsa. A Ricardo se le vincula mucho con prosperidad, o sea, con, digamos, no un académico, o digamos un pensador metido, pues, entre los libros y las reflexiones, sino también un practitioner, ¿no? Un practitioner. Entonces, joven jugador de bolsa, en realidad comprador de bonos, se invertía en títulos de deuda, sencillo pero retirado. Tenía interés por los asuntos monetarios, pero Mill percibió y desarrolló a Ricardo como su Marx en la economía. Entonces uno pudiera decir que su Marx en la política, o en esa filosofía política, era Bentham, y el Marx de Mill en la economía era Ricardo. Hasta que adquirió un puesto en la Compañía de las Indias Orientales en 1818, ya hemos visto que varios de estos pensadores clásicos y de alguna forma también preclásicos, mercantilistas, pues han trabajado en esta compañía. Esta compañía como que le dio trabajo a mucha gente, de esta reconocida por Rothbard. Bueno, adquiere un puesto en la Compañía de las Indias Orientales, a la edad de 45 años. Mill, ese escocés empobrecido inmigrante, es otra cosa que también Rothbard nos va a presentar, creo que también lo comentó ya cuando hablamos de Bentham. Otra de las cosas que de alguna manera sesga o mantiene como en un segundo plano a Mill era esa condición que hasta él mismo se puede limitar, pues, ¿no? El mismo, esa condición que traía, pues, de escocés venido a Londres, empobrecido, ¿no? Y trabajaba, pues, con Benjamin, con Ricardo, que eran
manejaban más pues una riqueza, fortuna, pues una mejor condición económica. Entonces, hasta que adquirió su puesto en la Compañía de las Indias Orientales en 1818, a la edad de 45 años, Mill, un escocés empobrecido emigrante, escritor freelance en Londres, vivió en parte de Bentham y se las arregló para mantener esas buenas relaciones con ese mentor a pesar de graves conflictos de personalidad. Nos comenta Robert que eso se dice porque Bentham y Mill tenían ese choque de personalidades, pero que Mill manejaba muy inteligentemente. Muy bien, sigue Rothbard pues presentándonos aquí los personajes. Un veterano organizador de otros, así como en sí mismo. Mill intentó canalizar los escritos prolíficos pero dispersos de Bentham en un patrón coherente. Al parecer, pues Bentham tenía cierto desorden en las ideas y los aportes los organiza de una manera Smith, aunque siempre era pues, en el segundo plano, que digamos que no se llevaba los méritos. Entre tanto, Bentham escribía privadamente a sus amigos quejándose de la interferencia de este jovenzuelo. Creo que esto también lo comentó Robert cuando presentó a Bentham en la sesión pasada. Comentaba ese choque de personalidades. Digamos que el comentario de Bentham era más bien que Mill era pues un impertinente que interfería pues y se metía en sus temas. Sin embargo, lo que destaca aquí Robert es que a pesar de eso pues era quien organizaba a Bentham, James Mill. Mill publica su historia de la India en 1818 y le hizo ganar entonces un empleo en esta compañía de las Indias Orientales, de donde ascendió a jefe de la oficina en 1830 y continuó allí hasta su muerte. Entonces también tenemos pues esta obra, nos presenta de alguna manera la referencia de la obra Historia de las Indias pues de James Mill. Historia de la India, 1818. Respecto a David Ricardo, autodidacta y tímido, apenas actuó como un gran hombre. Su admiración por Mill, fíjense cómo traslada ahora Mill ideas a David Ricardo. Admiración por Mill, mentor intelectual, Mill pues de mentor de Ricardo, y en parte su mentor en teoría económica, traslada, pero de nuevo, siempre si yo sé los méritos, era el segundo. Le permitió pues ser moldeado, Ricardo, ser moldeado y dominado por Mill, quien era su mentor, como dice aquí Rothbard, intelectual y en parte en teoría económica. Mill intimidó a Ricardo, convenció y acusó para convertirse en el Marx, el gran economista, que Mill sentía por alguna razón que él mismo no podía o debería hacer. Rothbard aquí siempre va a sumar la idea de que además Mill se autolimitaba. Digamos, tenía la capacidad seguramente para incluso ser más brillante, mayores aportes que el mismo David Ricardo. Sin embargo, aunque él le diera las ideas, aunque se las organizara, influyera en él, siempre se autolimitaba, pues se quedaba como de segundo. Para que entonces Ricardo fuera ese gran economista que Mill seguramente tenía capacidad de hacerlo, pero que no podía o no debía hacer. Entonces Mill se incitaba a Ricardo a escribir y a acabar esa obra maestra, Principios de Economía Política y Tributación, que es la obra, digamos, más importante, más reconocida de Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación. Recordemos que Ricardo, entre otros aportes, pues tiene el aporte de las ventajas comparativas. Ya Smith, Adam, en La riqueza de las naciones presenta las ventajas absolutas. Sin embargo, las ventajas comparativas es un aporte que normalmente se le asocia a David Ricardo. Vamos a ver en ese sentido la opinión que Robert tiene. Entonces, en esta obra, Principios de Economía Política y Tributación, pues como vemos aquí, Robert nos dice que era motivada, incitada por ser escrita pues, por Mill, o sea, para que Ricardo la escribiera, y luego entrar en el Parlamento también, ¿verdad? Para tener un papel político activo como líder de los radicales. Toda esa, digamos,
digamos, planificada, bitácora, pues la, la muestra Roldán que son ideas de Mill. A Mill le gustó convertirse en el principal devoto de Ricardo en economía. Principal devoto de Ricardo en economía. Como un Lenin de entonces, James Mill tuvo un papel intelectual más activo que el que disfrutaría nunca el verdadero Lenin. No solo integró la obra de dos Marxes, o sea, aquí nos presenta Roldán que Mills es quien integra a Bentham y a Ricardo, sino que contribuye al propio sistema también con aportes propios. En interminables conversaciones, Mill instruía a Ricardo sobre todo tipo de temas, y Mill repasaba, editaba, añadía cosas, ahorradores de los principios de Ricardo. Es decir, nos dice aquí Roldán que esa obra fundamental de Ricardo, Principio de Economía Política y Tributación, pues tiene mucho aporte de James Mill. Fue Mill, dice aquí Roldán, el que asimiló y adoptó primero la ley de Say y la trasladó a Ricardo. Recordemos la ley de los mercados, ¿no? De Say. Digamos que la frase típica que la escribe es, bueno, toda oferta encontrará su demanda o generará su demanda, siempre dependerá del precio, y la trasladó a su pupilo Ricardo. Nos dice Rothbard también que hay investigaciones que indican que Mill puede haber desempeñado un papel más importante en ese desarrollo de la obra de Ricardo de lo que se creía, por ejemplo, en llegar y adoptar la ley de la ventaja comparativa. O sea, aquí nos asoma Rothbard lo que les comentaba hace unos minutos o segundos, que pudiera ser los aportes de la ley de ventaja comparativa también producto de James Mill. Sin embargo, pues, la historia reconoce a Ricardo como el economista clásico que las presenta. Digamos, para aclarar un poco los temas, la ventaja absoluta es que, bueno, mira, yo soy mejor que tú, más eficiente que tú produciendo algo, o no sé, la empresa A o el país A es más eficiente que B en producir algo, porque, bueno, usa, digamos, menos recursos para producir más cosas. Entonces es más eficiente, ¿no? Más productivo. Entonces, digamos que esa es la ventaja absoluta. Ahora, cuando te vas a la ventaja comparativa, que es el aporte de Ricardo, se refiere más bien a comparar por costo-oportunidad. Entonces, costo-oportunidad, recordemos que el concepto fundamental en economía es lo que yo sacrifico o lo que se sacrifica para obtener un beneficio. Entonces, yo, por ejemplo, opto por la ruta, por la alternativa 1, por ejemplo, y sacrifico entonces las demás alternativas. Entonces, las demás alternativas se convierten en mi costo de oportunidad, lo que estoy sacrificando. Entonces, claro, la ventaja comparativa es comparar de nuevo a la empresa A y B en cuanto al costo de oportunidad. Entonces, a lo mejor la empresa A tiene ventaja absoluta en un rubro, pero no tiene la ventaja comparativa en ese rubro. Entonces, el aporte, digamos, de Ricardo en ese sentido es que uno o la empresa, pues A o B, deberán dedicarse, especializarse en lo que tengan ventajas comparativas e intercambiar por lo que no lo tengan, aunque tenga ventajas absolutas en todos los rubros o en rubros distintos. Hay que enfocarse más bien en el que tenga ventaja comparativa, es decir, en aquella donde su costo de oportunidad sea más bajo, y intercambiar por lo que necesites, ¿no? Ese es el típico. A lo mejor yo, no sé, tengo 100 de recursos para producir, a lo mejor tengo ventaja absoluta tanto en el producto 1 como en el producto 2, pero entonces debería dedicarme solamente al 2, porque entonces es donde tengo ventajas comparativas. Intercambiar incluso por
para adquirir el producto 1. Bueno, igual pues el tema de las ventajas comparativas sale en cualquier manual de economía, pero quería pues simplemente recordarlo si hubiese duda aquí de la diferencia. Entonces el aporte, digamos, la ventaja absoluta la hace Smith y el aporte de la ventaja comparativa normalmente se asocia con Ricardo. Sin embargo, aquí nos presenta que, bueno, según algunas investigaciones puede ser que incluso esos aportes sean también de James Mill, aunque siempre como segundo no figuraba. Perdón. La postura de Mill es indudablemente única en la historia del pensamiento social. Perdón, por supuesto, el tema de la ventaja comparativa, que más adelante Robert lo va a presentar, es fundamental para el comercio, para el intercambio, para la especialización y luego el intercambio de esa manera, combatir pues, los problemas de escasez. Entonces, la postura de Mill, retomamos aquí, es indudablemente única en la historia del pensamiento social. Muy a menudo, teóricos y escritores ansían proclamar su supuesto originalidad de los cuatro vientos, siendo Adam Smith un caso agudo, aunque no excepcional. O sea, muchos teóricos del pensamiento económico les gustaría pues anunciar esa originalidad de Smith, llamado los cuatro vientos, o sea, editarlo, pero bueno, no lo hacen. ¿Sí? Pero ¿qué otro caso, se pregunta aquí Robert, qué otro caso hay de un hombre mucho más original y creativo de lo que le guste proclamar? Claro, porque es que lo que aquí quiere de alguna manera sumar Robert es que James Smith tenía la capacidad, pero se autolimitaba. Entonces, ¿qué otro caso hay de un hombre mucho más original y creativo de lo que le guste proclamar? ¿Cuántos otros han insistido en aparecer como un mero número 2 cuando en muchos aspectos eran el número 1? Bueno, muy raro, ¿no? También es difícil conocerlo. Es posible que la explicación de este curioso hecho, dice Robert, sea simplemente material y económica, en lugar de profundamente psicológica. Quizás se autolimitaba por su misma condición, pues, de que, bueno, los otros eran, no sé, más prósperos económicamente, o han sido, tenían orígenes más prósperos que el de James Mill. Mill, aquí dice Robert, pues lo asocia con eso, y es un zapatero escocés pobre, sin empleo fijo, tratando de abrirse paso y criar una familia en Londres. Andrew Bentham era un rico aristócrata, era mentor de Mill, y Ricardo era un rico jugador de bolsa retirado. Es posible, dice Robert, que esa postura de Mill como discípulo devoto fuera el resultado de ser un hombre pobre que mantenía felices a sus ricos mentores discípulos, o sea, eran mentores y discípulos a la vez porque él hacía aportes, maximizando esa recepción pública de sus doctrinas comunes. Claro, quizá aquí lo que dice Robert es que, bueno, era lo más conveniente para Mills manejarlo de esa manera. Como eminente activista, Mill poseía todas las fortalezas y debilidades de este tipo moderno. Falto de humor, didáctico, carismático, lleno de una prodigiosa energía, determinación. Mill encontraba tiempo suficiente como para desarrollar un importante trabajo a tiempo completo en la Casa de las Indias Orientales, trabajó hoy también, funcionando al mismo tiempo como investigador activista comprometido a muchos niveles. Bueno, nos sigue aquí presentando Robert al personaje. Investigador y escritor, Mill era concienzudo, lúcido, comprometido con unos pocos axiomas amplios y primordiales como el utilitarismo, la democracia, el laissez-faire. A nivel investigador, escribió importantes volúmenes sobre la historia de la India británica, la economía, ciencia política, psicología empirista. También escribió numerosas reseñas y artículos investigadores. Pero comprometido aquí Mill con fuertemente, como lo estaría Marx, ¿verdad?
fuertemente, como lo estaría Marx, con cambiar el mundo, así como entenderlo. Mill también escribió incontables artículos periodísticos, ensayos estratégicos, tácticos, así como organizó incansablemente a los radicales filosóficos, maniobró en el Parlamento y la vida política. Siempre, por supuesto, tras bastidores, ¿no? Siempre. Bueno, aquí vemos que los aportes de Mill son importantes, interesantes, y de nuevo, olvidados, desconocidos por la mayoría. Ya como dijo Rothbard al inicio, tuvo la energía de predicar e instruir a todos los que le rodearon, incluyendo su famoso y fallido intento de lavado de cerebro de su hijo John. El famoso John Stuart Mill es hijo de James Mill. De hecho, uno conoce más a John Stuart Mill, quien también desarrolla el tema del utilitarismo. Hay una obra pues conocida de él. Uno lo conoce más que su padre, James Mill. Dice Robert aquí, famoso y fallido intento de lavado de cerebro. Pero debe advertirse que la fiera y ferviente educación de John por Mill no fue sencillamente la malhadada creencia de un padre intelectual victoriano. La educación de John Stuart Mill estaba pensada para prepararle para ese papel presuntamente vital e histórico para el mundo del sucesor de James como líder del activismo radical, como el nuevo Lenin. Había métodos, dice que Robert, en la locura. Muy bueno. Robert y sus cosas, ¿no? Robert y sus cosas. Había método en la locura. Claro, a ver, lo que se entiende es que James Mill quería, por supuesto, esperaba que su hijo tuviera, por supuesto, una mejor vida que él. Lo quiso preparar para que fuera, digamos, el heredero, pues, en ese liderazgo, el heredero ese liderazgo en el activismo radical, fuera ese nuevo Lenin, siguiera, pues, influyendo a terceros, pues, como James Mill lo hizo, o lo hacía. Entonces, pero bueno, al parecer, según Robert, pues, fue un fallido intento de lavado de cerebro. Sigamos viendo. El espíritu calvinista evangélico de James Mill, ¿no? De esos protestantes pues, escoceses, era el apropiado para su papel activista a lo largo de su vida. Mill fue educado en Escocia para ser un predicador presbiteriano, también ya Robert lo ha comentado. Durante sus años en Londres como literato, perdió esa fe cristiana, se convirtió en ateo, pero como en el caso, dice Robert, de muchos intelectuales ateos y agnósticos, formados evangélicamente, mantuvo el hábito mental adusto, puritano y cruzado de la prototípica rama radical calvinista, que se convirtió en ateo, pues mantuvo esos hábitos. Como escribe Thomas de que cita Rothbard a Thomas sobre Mill, lo leo: por esto Mill, escéptico ante la vida eterna, siempre se llevó bien con disidentes protestantes de la iglesia anglicana. Recuerden que él era de la iglesia presbiteriana, la anglicana, digamos, era predominante en Londres. Puede haber llegado a rechazar la creencia en Dios, pero de alguna forma de celo evangélico permaneció en esencia en él. Es escepticismo en el sentido de no compromiso, indecisión entre una creencia y otra. Le horrorizaban. Indecisión entre una creencia y otra le horrorizaban. Tal vez esto explique su largo disgusto con Hume. Antes de perder su fe, condenó a Hume por su falta de fe. Pero incluso cuando llegó a compartir esa falta de fe, continuó infravalorándolo. Un plácido escepticismo que parecía defender el status quo no era una actitud mental que Mill entendiera. Un plácido escepticismo que parecía defender el status quo no era una actitud mental que Mill entendiera. Muy bien. O tal vez Mill, comenta Robert, entendiera demasiado bien a Hume y por eso le vilipendiara. Recuerden que Hume, pues, tampoco es que
sea muy bien, muy querido pues por Rothbard. Entonces dice, bueno, a lo mejor es que Mill lo entendía muy bien y por eso lo vilipendiaba. Bueno, continúa pues Rothbard diciendo que ese calvinismo de Mill era evidente en su convicción de que la razón debe mantener control severo sobre las pasiones. Bueno, muy propio pues calvinista. Una convicción que no se ajusta bien al hedonismo de Bentham. Aquí Rothbard asoma pues las costumbres de Bentham, hedonistas, y bueno, pareciera un poco incoherente pues con ese calvinismo de Mill, quien era su muy cercano colaborador. Los activistas son notorios puritanos, y a Mill le desagradaba puritanamente y desconfiaba del teatro y las artes. El actor acusaba a Mill, pues que el actor era el esclavo de los apetitos y pasiones más irregulares de su especie. Pues no estaba muy de acuerdo con las artes Mill. Y Mill no era alguien que se deleitara con la belleza por sí misma. Fíjense el nivel de detalle al que llega Rothbard cuando pues va describiendo a un personaje. Mill desdeñaba la pintura, la escultura como las artes más inferiores. Esto, digamos, Rothbard lo justifica pues en ese calvinismo, en ese puritanismo de Mill, que solo existen, esas artes inferiores solo existen para gratificar un frívolo amor por la ostentación. Pues Mill pues rechazaba esto, y como Mill, al modo utilitario de Bentham, creía que la acción humana solo es racional, pero no solo es racional si se hace de una forma prudente y calculada. Demostraba en su historia de la India británica una completa incapacidad para entender a nadie, motivado por un ascetismo religioso, místico, por la gloria militar o el autosacrificio. Es decir, el autosacrificio pues muy calvinista, ¿no? Ese ascetismo religioso místico, la Z, y bueno, entonces la acción humana solo era racional si se hace de forma prudente y calculada. No es racional, pues si, por ejemplo, se hace para cosas, digamos, imprudentes o, bueno, no sé, las bajas pasiones, hedonistas, en opinión de Mill. Si Emile Coder tiene razón y el calvinismo escocés explica, dice aquí Rothbard, la introducción de la teoría del valor del trabajo en la economía por parte de Smith, si el calvinismo escocés explica la introducción de la teoría del valor del trabajo en la economía por parte de Smith, entonces el calvinismo escocés explica aún más la cruzada enérgica y determinada de James Mill por la teoría del valor trabajo y tal vez su desempeño como papel central en el sistema de Ricardo. Y aquí este tema es interesante porque, digamos, ahora Rothbard vincula con la teoría del valor trabajo. Recordemos que la teoría del valor trabajo es que, bueno, muy clásico, y así los clásicos lo van a continuar. Hasta Marx, como uno de los últimos clásicos, y hasta que viene esa ruptura en el paradigma de la finales del siglo XIX por la revolución marginalista. Recuerden que la revolución marginalista rescata lo que es el valor subjetivo. En cambio, los clásicos un siglo de valor objetivo, es decir, donde el valor de las cosas es por su costo de producción y particularmente por el trabajo que ello lleva. Entonces, es la teoría del valor del trabajo. Entonces, dice aquí, bueno, si ese calvinismo escocés de Smith explica la introducción que hace de la teoría del valor del trabajo en la economía, entonces ese calvinismo escocés también de Mills explica pues cómo continúa con el valor trabajo y lo, digamos, introduce en el sistema ricardiano Mills, ¿no? Mills, en la economía, cómo lo continúa. También podría explicar, ese calvinismo escocés podría explicar la adhesión devota a la teoría del valor trabajo del compañero escocés de Mill y alumno de Douglas Stewart, John McCulloch. Ya también Robert nos habló en algún momento de McCulloch, quien también continúa pues con el valor trabajo. Y se entiende pues porque era compañero escocés de Mill y alumno de Douglas Stewart. Recordemos que Douglas Stewart
lo presenta Rothbard como como importante en la difusión del pensamiento smithiano en la economía y particularmente los clásicos, en ese siglo clásico, en distintas latitudes además. Un ejemplo importante y exitoso, comenta aquí Rothbard de Mill, actuando como activista, fue su papel en impulsar en el Parlamento la Gran Ley de Reforma de 1832. Impulsa en el Parlamento la Gran Ley de Reforma de 1832. La pieza clave de esa teoría política de Mill era su devoción por la democracia y el sufragio universal. Este aporte pues, es de Mill, o digamos, bueno, o parte pues, de Mill. Era su devoción por la democracia, el sufragio universal, pero estaba sensatamente dispuesto a aceptar temporalmente la ley de reforma. Esa ley de reforma extendía notablemente el sufragio británico de una base aristocrática y manipulada a una gran clase media. Es decir, de alguna manera hay influencia de Mill en que se haga, pues, se amplíe el sufragio de una clase británica aristócrata a una gran clase media. Bueno, digamos que para Rothbard, pues eso es un valor fundamental o aporte fundamental de Mill, ¿no? Digamos, influyendo en el Parlamento, con esa gran ley de reforma de 1832 en temas de sufragio, una gran clase media. Bueno, continúa Rothbard. Mill fue Lenin tras bambalinas y manipulador, maestro del impulso de la ley de reforma. Ese impulso de la ley de esta reforma, su estrategia era emplear el miedo del timorato y centrista gobierno Whig a que las masas irrumpieran en una revolución violenta si la ley no se aprobaba. O sea, de alguna manera, la estrategia de Mill era, bueno, por el miedo, o sea, aprobemos esta reforma, porque si no, en opinión de Rothbard, pues miedo de ese timorato y centrista gobierno Whig, aprobemos esta reforma, porque si no, pues las masas irrumpen en una revolución violenta. Mill y sus radicales sabían bien, dice Rothbard, que no se estaba creando esa revolución. No se estaba creando esa revolución, pero funcionaba pues, como drive para la reforma. Mediante amigos, aliados colocados estratégicamente en la prensa, Mill fue capaz, piénselo, Rothbard lo presenta como el gran artífice o, digamos, un autor intelectual de esto, fue capaz de orquestar una campaña deliberada de engaño en la prensa. Esto puso preso del pánico a los Whigs para aprobar la ley, al gobierno Whig, ¿no? Para aprobar la ley. Lo presenta Rothbard a Mill como el gran autor intelectual de esta propuesta o de esta reforma. Campaña de mentiras, promovida por un importante sector de la prensa, el Examiner, que era un semanario británico, estadounidense, que era editado y poseído por el radical vietnamita Albert von Blanche. Él ampliamente, o sea, aquí están los semanarios, ¿no? Que promovían el tema, manipulados por Mill. El Examiner, el Morning Chronicle, Little Week, editado por el viejo amigo de Mill, John Black, que hizo del periódico un medio de los radicales utilitaristas. Y por el Spectator, editado también por el vietnamita Rintoul. Esos tres, digamos, semanarios, diarios, periódicos, pues y ayudaron pues, a crear esa matriz de opinión importante. El Times también era amistoso con los radicales en ese punto, y el eminente radical vietnamita Joseph Parks era propietario y editor del Birmingham Journal. Toda esta estrategia pues, presenta a Rothbard como estrategia diseñada y promovida por Mill. No solo eso, dice aquí Rothbard, sino que Parks fue capaz de tener sus falsas historias
falsas historias sobre la supuesta opinión pública revolucionaria de Birmingham, publicadas como informes veraces en el Morning Chronicle y el Times. Bueno, el detalle hasta que llega Rothbard, ¿no? Mill hizo también esa tarea de que la mayoría de los historiadores posteriores se la han tragado también. O sea, Mill hizo también su tarea, dice que Rothbard, que el resto de historiadores del pensamiento económico pues se han tragado esa idea. Perdón. Siempre unificador de teorías y praxis, Mills abrió el camino para esta campaña organizada de engaño, escribiendo, justificando la mentira para un fin digno. Es decir, si el fin era, digamos, ampliar el sufragio y la democracia, que a lo mejor eso puede verse como un valor, ¿no? Bueno, el medio, pues, no era, pues, muy digno como el resultado, a lo mejor. Lo que quiere aquí decir Rothbard. Aunque la verdad es importante, conseguía Mill, hay circunstancias especiales, y cita, en las que otro hombre no tiene derecho a la verdad. Circunstancias especiales que decía, por supuesto, el propio Mill. A los hombres, escribía Mills, no debería decírseles la verdad cuando hagan mal uso de ella. Siempre utilitarista, dice aquí Rothbard. Siempre utilitarista. Digamos, lo importante aquí es el resultado y que sea pues la mayor felicidad para todos, para la mayoría, independientemente del medio. Dice Rothbard, por supuesto, como es habitual, era el utilitarista el que decidiría si el uso del otro hombre iba a ser bueno o malo. Como es habitual, pues, mi opinión subjetiva, y yo soy el que decido si otro hombre va a hacer uso bien o mal de algo. Muy bien. Mills recrudeció la defensa de la mentira en política, muy maquiavélico esto, esa defensa de la mentira en política. En política, afirmaba Mills, divulgar información incorrecta, o como diríamos hoy, desinformación, no es una ruptura, no es una ruptura con la moralidad, es decir, está justificada, sino un acto meritorio, cuando conduzca a evitar el mal gobierno. Es decir, se justifica la mentira, por el fin, digamos, si el fin es evitar el mal gobierno. En ningún caso tiene ningún hombre menos derecho a la información correcta que cuando la emplearía para la perpetuación del mal gobierno. O sea, si usted con la verdad va a implementar el mal gobierno, entonces nada, se justifica ser engañado. Bueno. Muy bien. Sigamos aquí. Una década y media después, John Arthur Rebock, uno de los principales ayudantes de Mill en la campaña, y posteriormente miembro radical del Parlamento e historiador del movimiento de la Reforma, admitía, y cita aquí Rothbard, que para alcanzar nuestros fines se hicieron muchas cosas que nadie quería realmente. Se hizo mucho de lo que a ninguno le gustaría reconocer. A menudo, cuando no había peligro, se daba la alarma para mantener a la Cámara de los Lores y a la aristocracia en general en lo que se calificaba de estado de completo terror. Es decir, aunque no había peligro en algunas ocasiones, igual se mantenía pues en estado de terror a la Cámara para promover pues la reforma que Mill consideraba necesaria. Bueno, dicho por un mismo activista. En contraste con los ruidosos oradores que parecían importantes en la campaña, recordaba Rebock que estaban los hombres de sangre fría, ocultos, sagaces y decididos, que movían los hilos en este extraño guiñol. Allí, por supuesto, estaba Mill. Cita de nuevo aquí Rothbard, a Rebock, una o dos mentes dirigentes
desconocida por el público, manipulaba y dirigía el escenario de todo el movimiento, usaban a los demás como sus instrumentos, y el de mayor sangre fría, el más sagaz y decidido, era el marionetista, amo de todos ellos, James Mill. Bueno, fíjense qué importante Mill, James, ¿no? Y uno, por supuesto, conoce más al hijo, John Stuart Mill, porque comentábamos pues de lo desconocido que puede ser James Mill. Aunque trabajaba como alto directivo de la Compañía de las Indias Orientales y no podía él mismo llegar al Parlamento, James Mill era el líder activista incuestionable de ese grupo de 10 o 20 radicales filosóficos que disfrutaron de un breve triunfo en el Parlamento durante la década de 1830. Mill continuó siendo el líder hasta su muerte en 1836 y luego los demás intentaron continuar con su espíritu. Aunque esos radicales filosóficos se proclamaban benthamitas, eso también lo hizo Mill, pero siempre fue el segundo, recuerden, no se proclamaban milianos o milicianos, sino se proclamaban benthamitas y Mill está contento con eso. Dice Rothbard que ese anciano Bentham tenía poco que ver personalmente con este grupo de Mill. La mayoría de estos radicales filosóficos parlamentarios habían sido convertidos personalmente por Mill, empezando por Ricardo, hacía más de una década, incluyendo a Ricardo, incluyendo también a su hijo John Stuart, que durante un tiempo sucedió a su padre como líder radical. Entonces, digamos, Mill es quien convierte a estos radicales filosóficos parlamentarios y lleva las propuestas a cabo a través de ellos. ¿Ok? Entonces, también Ricardo y así también su hijo John Stuart Mill. Mill, junto a Ricardo, también convirtió al líder oficial de los radicales en el Parlamento, un banquero y posteriormente historiador clásico, George Grote. George Grote, quien vive pues desde el final del siglo XVIII hasta pues bien avanzado el siglo XIX, casi hasta que comienza la Revolución Marginalista. Entonces también fue convertido por Mill, junto a Ricardo, este líder del Parlamento, banquero y posteriormente historiador, George Grote. Grote, presenta aquí Rothbard, pues era un hombre autodidacta, falto de humor, se convirtió pronto en una abyecta herramienta de James Mill, al que admiraba como un pensador muy profundo. Entonces también, pues, seguidor de Mill. Roth, como más fiel discípulo, ¿no? Estaba tan inoculado, por decirlo así, que para él las órdenes de Mill tenían la fuerza y sanción de las obligaciones. O sea, para él lo que Mill dijera era una obligación para Roth. Era un discípulo fiel de James Mill. Ese círculo de Mill también, pues, tuvo una fiera mujer activista, Mrs. Harriet Lewin Grote, militante imperiosa y autoritaria. Su casa se convirtió en el salón y centro social de los radicales parlamentarios. También mujer activista, era conocida como la reina de los radicales, de quien Cobden, otro historiador, pues escribe que si hubiese sido un hombre, habría sido el líder de un partido. Esta señora Harriet Lewin Grote. Harriet atestiguaba la elocuencia y el efecto carismático de Mill en sus discípulos jóvenes. Era testigo de ello, de esa influencia de Mill en los discípulos jóvenes, la mayoría de los cuales después entraban en el círculo de Mill a través de su hijo John Stuart. O sea, John Stuart se convertía en un scout, pues,
captaba discípulos y Mill James, el padre, luego los preparaba. Aquí pues nos presenta Rothbard otro testimonio, pero el de William Ellis, que era un amigo joven de John. En años posteriores escribe esa experiencia con James Mill, y lo cita aquí Rothbard. Realizó un cambio completo en mí, me enseñó cómo pensar y para qué vivir. Bueno, discípulo fiel. Muy bien. De esa manera, pues termina Rothbard este primer aparte que vamos a destacar de este capítulo también pues extenso sobre Mill Ricardo, el sistema ricardiano, y pasa ahora a la segunda parte, pues, que vamos a revisar, que es James Mill y el análisis libertario de clase. Bueno, teoría de la lucha de clases como clave de la historia no empezó con Marx. Uno normalmente, esto es importante porque uno normalmente asocia a Marx, que seguramente pues ha sido el más publicitado o reconocido promotor de estas ideas. De estas ideas me refiero de lucha de clases. Y su influencia en la historia pues política. Uno las asocia a Marx, pero aquí Rothbard pues de alguna manera revela que no empezó con Marx esa teoría de lucha de clases. Fíjense como ya también en lo que acabamos de ver de esa pretensión o influencia en la reforma para llevar el sufragio y la democracia, pues, y ampliar el sufragio, pues también de alguna manera ahí se ve que hay cierto, digamos, en el pensamiento de Mill, cierto tema de lucha de clases, ¿no? Como que, digamos, equiparar, de alguna forma, impartir justicia en esta lucha de clases. Bueno, dice Rothbard que eso no comenzó con Marx. Eso no comenzó con Marx. Eso empezó con dos importantes libertarios franceses, inspirados por justamente Juan Bautista Say. Uno era Comte, quien era yerno de Say, o sea, dos Charles, Comte y Dunoyer. Y en la década de 1810, después de la restauración de la monarquía borbónica. Entonces, esos dos importantes libertarios franceses, inspirados por Say, Comte y Dunoyer, son los que comienzan la teoría de la lucha de clases. Frente a la posterior degeneración marxista de esa teoría de clases, la opinión de estos dos Charles, Comte y Dunoyer, dejaba aparte la inherente lucha de clases para centrarse en qué clases conseguían el control del aparato del Estado. Entonces se enfocaba más bien en qué clases conseguían el control del aparato del Estado, y no únicamente pues en la lucha de clases inherente. Considera Rothbard que luego viene la degeneración marxista de esa teoría de clase. La clase dirigente, en opinión pues de estos pues, pensadores, la clase dirigente es cualquier grupo que haya conseguido apropiarse del poder del Estado. Cualquier grupo que se haya apropiado del poder del Estado es la clase dirigente. Y los gobernados son aquellos grupos que pagan impuestos, que están regulados por los que mandan. Los gobernados son aquellos grupos que pagan impuestos y están regulados por los que mandan. Así lo presenta pues Rothbard. Por tanto, el interés de clase se define como una relación de un grupo con el Estado. Entonces, el interés de clase se define, hay grupos, ya hemos visto, que son los que están en algún momento manejando el Estado, ¿no? Esa es la clase dominante, y los dominados o sometidos, pues son los que pagan impuestos y se atienen a la regulación. Entonces, dice Robert, el interés de clase se define como una relación de un grupo con el Estado. Entonces, digamos, o porque tú lo estás dominando o porque tú eres dominado. Entonces, el gobierno del Estado, con sus impuestos y ejercicio del poder, con los controles, con las subvenciones y privilegios,
es el instrumento que crea conflictos entre gobernantes y gobernados. Es decir, esa acción del Estado es lo que crea conflicto entre gobernante y gobernado, porque el Estado decide a quién pecha, y obviamente que está castigado con impuestos, pues no está muy contento, a quién controla, a quién le entrega la subvención y los privilegios, y hay unos que se quedarán sin eso. O sea, hay unos privilegiados y otros que no. Entonces, en opinión de Robert, crea conflictos entre gobernantes y gobernados. Por lo tanto, lo que tenemos es una teoría de lucha de clase de dos clases. Es una teoría de lucha de dos clases únicamente, los gobernantes y los gobernados. Es decir, basada en un grupo de gobierno o es gobernado por el Estado. Entonces, claro, es distinto a que uno piense en lucha de clase como entre los ricos y los pobres, por ejemplo, ¿no? O entre no sé, los empleados y los empresarios, sino que quiero que la presenta como dos clases, los que gobiernan o los que manejan el Estado y los gobernados por el Estado. En el mercado libre, por el contrario, no hay lucha de clases, dice Rothbard, sino que hay una armonía de intereses entre todos los individuos, cooperando en la sociedad mediante la producción y el intercambio. Es decir, somos interdependientes. Nos necesitamos unos a otros porque justamente nos enfocamos en algo para luego intercambiar y así tener de todo lo que necesitamos. Y eso lo logra el mercado libre. Y eso necesariamente, de hecho es una idea que trabaja luego Hayek, eso necesariamente lleva a también una paz social porque hay armonía, es decir, a reducir los conflictos, la guerra, porque todos estamos interrelacionados, somos interdependientes, nos necesitamos unos a otros. Muy bien. Entonces, James Mill dice que Rothbard, después que presenta esta idea, dice Rothbard que Mill desarrolló una teoría similar en la década de 1820 y 1830, en esas dos décadas, hasta su muerte, ¿no? No se sabe, dice Rothbard, si llegó a ella independientemente o se vio influido por estos libertarios franceses, Comte y Dunoyer. Sin embargo, está claro que ese análisis de Mill carecía de las ricas aplicaciones a la historia de Europa Occidental que habían desarrollado ya Comte y Dunoyer y su joven socio, Agustín Thierry. Todo gobierno, apuntaba a Mill, estaba dirigido por la clase gobernante, los pocos que dominaban y explotaban a los gobernados, que son los muchos. Entonces hay unos pocos que dominan a muchos, los gobernantes a los gobernados. Como todos los grupos tienden a actuar por sus intereses egoístas, apuntaba Mills, es absurdo esperar que la camarilla gobernante actúe altruistamente por el bien público. Y esto tiene sentido. O sea, si yo estoy persiguiendo mi interés, ¿verdad? Es absurdo pensar que esos gobernantes actúen altruistamente por el bien público. Es decir, actuarían en el bien público si eso coincide con sus intereses. Eso es lo que está aquí presentando Mills. O sea, esta camarilla gobernante actuaría alineada al interés público si eso coincide o cuando eso coincida con sus intereses egoístas llamados aquí por Mills. Como todos los demás, también la camarilla gobernante utilizará sus oportunidades para su propio beneficio, lo que significa saquear a los muchos y favorecer a sus propios intereses especiales o los de sus aliados frente a los del público. O sea, está claro el párrafo. Yo quito de los demás para favorecer mis propios intereses o los intereses de mis aliados frente a los del común o los del público. De ahí entonces dice Rothbard el uso habitual de Mills del término intereses siniestros frente al bien del público. Intereses siniestros frente al bien del público o el bien general. Para Mills y los radicales, ese bien público no significaba en concreto un gobierno de laissez-faire. Es decir, para mí los radicales no significaba que el bien público fuera pues un gobierno de laissez-faire limitado
a las funciones mínimas de policía, defensa, administración de justicia, funciones mínimas de Estado. Para Mills, pues, y los radicales, no significaba ese bien público un gobierno del laissez-faire. Así que Mills, entonces, ese principal teórico político de los radicales, recordaba a los hombres libertarios de la Commonwealth del siglo XVIII en destacar la necesidad de tratar siempre al gobierno con sospecha y proporcionar controles para suprimir el poder del Estado. Entonces, como digamos, esa persecución de ese bien público, además, digamos, definida por el que controla, ¿no? No necesariamente implicaba un gobierno del laissez-faire. Aquí Mill recordaba, pues, casos libertarios del siglo anterior y que era necesario siempre al gobierno tratarlo con sospecha, porque, bueno, tenía intereses siniestros, ¿verdad? Que no necesariamente estaban alineados al bien general, y habría que entonces controlar a este gobierno para suprimir el poder del Estado. Mills está de acuerdo con Bentham en que si no se le impidiéramos, una élite gobernante sería depredatoria. O sea, si no se le impide, una élite gobernante sería depredatoria, pues teniendo este poder. Entonces habría que limitarle entonces y controlar ese poder del Estado. La defensa de intereses siniestros, lo que estamos diciendo, lleva a esa corrupción endémica en política, a sinecuras, puestos burocráticos y subvenciones. Recordemos pues que sinecura es ese trabajo pues, que es remunerado pero sin trabajar, es decir, es una remuneración que se recibe pues sin hacer grandes aportes o sin agregar valor, ¿no? Entonces, esa defensa de intereses siniestros pues llevaba a la proliferación de este tipo de cosas, pues, ¿no? Corrupción, puestos burocráticos, subvenciones, privilegios, sinecuras, etc. Es decir, una serie a lo mejor de lo que uno podría llamar el clientelismo también, ¿no? Generó pues una serie de cargos burocráticos que no necesariamente agregan valor, pero bueno, pero de alguna manera le generó ingresos. Mill se lamentaba, dice que Roberts, y cita aquí, pensad en el fin del gobierno como realmente es, en su propia naturaleza. Pensad después en los objetivos de los medios, justicia, policía y seguridad frente a invasores extranjeros. Y luego pensad en la opresión practicada sobre el pueblo de Inglaterra bajo el pretexto de proporcionarlo. O sea, yo de alguna manera te controlo, ¿verdad? Te oprimo, porque tengo entonces aquellos fines que lo justifican, que es la justicia, la seguridad, la defensa, etc. Entonces, pensar en esa opresión practicada sobre el pueblo de Inglaterra bajo el pretexto de proporcionar esos bienes. Nunca se ha expuesto la teoría de libertad de clase. En opinión de Rothbard, nunca se ha expuesto esa teoría libertaria de las clases gobernantes más clara y enérgicamente que en las palabras de Mill. Hay dos clases declaradas Mill. La primera clase, los que oprimen, pequeño número, son los pocos que gobiernan. La segunda clase, los oprimidos, son el gran número, la mayoría, son los muchos sometidos. Entonces, en opinión de Rothbard, esa es una exposición brillante, pero clara, de esa teoría libertaria de clase. Aquí solamente dos clases. Como resumió el profesor Hamburger, la postura de Mill, cita, la política era una lucha entre dos clases, los avariciosos gobernantes y sus futuras víctimas. Más nada. El gran problema del gobierno, concluía Mill, que en opinión de Rothbard, era cómo eliminar esta opresión, cómo se elimina esta opresión, ¿no? ¿Cómo eliminar esta opresión? Eliminar el poder por el que la clase que oprime consigue llevar a cabo
su vocación ha sido siempre el gran problema del gobierno. Entonces, el problema del gobierno para mí era cómo tú controlas a este gobierno y eliminas esa opresión. Eliminar el poder por el que la clase que oprime consigue llevar a cabo su vocación, que es oprimir, ha sido siempre el gran problema del gobierno. ¿Cómo controlas a esa clase pues, dominante? ¿Okay? A los muchos sometidos, Mill les llamaba propiamente el pueblo. Y fue probablemente Mill quien inició el tipo de análisis que opone el pueblo como clase gobernada a los intereses especiales. Entonces, dice Rothbard, ¿cómo puede acabarse con el poder de la clase gobernante? Mill pensaba tener la respuesta. Cita aquí Rothbard, el pueblo debe nombrar vigilantes. ¿Y quiénes vigilarán a los vigilantes? El propio pueblo. Parece mucho aquel argumento platónico de quién gobierna o quién controla a los que nos controlan. ¿Verdad? O como diría después Friedman, nosotros necesitamos que alguien nos defienda del gobierno. ¿Cómo es? El gobierno dice, algo así, como que el gobierno dice defender a todos nosotros y quién nos defiende a nosotros del gobierno. Entonces no hay otra alternativa y sin esta salvaguarda definitiva, los pocos gobernantes serán siempre el azote y la opresión de los muchos sometidos. Entonces, el propio pueblo pues debe nombrar vigilantes y vigilar a los vigilantes. Esa es la opinión de Mill. Entonces Rothbard se pregunta, ok, está bien, pero ¿cómo el pueblo va a ser el propio vigilante? Dice Rothbard que esto es un antiguo problema. Mill proporcionaba la que es por ahora la respuesta habitual en el mundo occidental, pero aún no muy satisfactoria, eligiendo todo el pueblo a representantes para realizar la vigilancia. O sea, claro, no es muy satisfactoria porque al final, ¿quién vigila entonces a los vigilantes, no? Pero elige el pueblo a los representantes para realizar la vigilancia. Al contrario que los analistas libertarios franceses, recordemos pues de Comte y Dunoyer, a James Mill no le interesaba la historia y la evolución del poder del Estado. Solo le interesaba el aquí y ahora. Y en el aquí y ahora de la Inglaterra de entonces, los pocos gobernantes eran la aristocracia, que gobernaba por medio de un sufragio muy limitado y controlaba los barrios podridos, entre comillas, eligiendo a los representantes del Parlamento. Es decir, esa aristocracia elegía, como tenía, digamos, el poder del sufragio, recordemos lo de la reforma de 1832, de extender el sufragio a la clase media. Hasta ese momento, pues la clase gobernante era la aristocracia, quien además era quien elegía, y elegía a los representantes del Parlamento, entonces era quien gobernaba. Esa aristocracia inglesa era la clase gobernante. El gobierno de Inglaterra era una maquinaria aristocrática empuñada por la aristocracia para su propio beneficio. El hijo de Mill, John Stuart Mill, ¿verdad?, argumentaba al estilo de su padre en los debates pues, en Londres, diciendo que Inglaterra no disfrutaba de un gobierno mixto, ya que la gran mayoría de la Cámara de los Lores era elegida por 200 familias. O sea, 200 familias elegían a la Cámara de los Lores. No así pues todo el pueblo. Entonces, era la pretensión de ampliar el sufragio. Estas pocas familias aristocráticas poseen control absoluto del gobierno, y si un gobierno controlado por 200 familias no es una aristocracia, entonces no se puede decir que pueda existir una aristocracia. Y como tal gobierno está controlado y dirigido por unos pocos, está por tanto dirigido completamente en beneficio de unos pocos. Es decir, como unos pocos son los que gobiernan, o dirigen o controlan el gobierno, al final eso va a ser para el beneficio de esos pocos.
Bueno, más o menos el argumento que venimos viendo. Perdón. Este análisis lleva a Mills a poner en el centro de su formidable actividad política la consecución de una democracia radical, el sufragio universal del pueblo en elección frecuente con voto secreto. Era ampliar el sufragio, ¿verdad? Lo que ya comentábamos, como cuando vimos la influencia de Mills en el Parlamento a través de los radicales, y su reforma, pues, propuesta, ¿no? Este era el objetivo a largo plazo de Mills. Aunque estaba dispuesto a reclamar de momento lo que los marxistas llamarían posteriormente una demanda de transición. O sea, yo en el momento puedo aceptar ampliar un poco porque tengo un objetivo a largo plazo, o sea, negocio a priori, negocio, digamos, un poco, pero nunca descuidando el objetivo a largo plazo, que es ese sufragio universal. Como ya comentamos, la ley de reforma de 1832 ampliaba en gran medida el sufragio de la clase media. Eso lo veía como una demanda de transición, es decir, aunque mi objetivo a largo plazo era la democracia radical y el sufragio universal, bueno, yo aceptaba por lo pronto en ese camino la reforma de 1832 ampliando el sufragio de la clase media. Ya hemos visto como Rothbard presenta que Mills es, si no el padre, pues el principal promotor o, digamos, un pensador en esa línea que influye en una serie de parlamentarios y además en la media, ¿no? O en la, digamos, materia de opinión, en la opinión pública, para generar pues ese cambio. Aunque fuera mintiendo, como dice Robert en algunas ocasiones. Para mí, la extensión de la democracia era más importante que el laissez-faire. Para mí, ese proceso de destronamiento de la clase aristocrática era más esencial, ya que el laissez-faire era una de las felices consecuencias que se esperaba derivaran de ese reemplazo de la aristocracia por el gobierno de todo el pueblo. Entonces aquí comenta Rothbard que en ese contexto estadounidense moderno, en el contexto estadounidense moderno, la postura de Mills sería calificada correctamente como populismo de derechas. Es decir, ese laissez-faire terminará siendo una consecuencia de esa democracia radical, en opinión de Mills. Poner la democracia como su reclamación principal llevó a los radicales de Mills en la década del 40 a tambalearse y perder importancia política al rechazar aliarse con la Liga contra las Leyes del Grano, ¿no? A pesar de estar de acuerdo con su libre comercio y laissez-faire. O sea, a pesar de estar de acuerdo con la Liga contra la Liga del Grano, estar de acuerdo con el libre comercio, ¿no? El grano y el laissez-faire, bueno, como a lo mejor esta liga pues no estaba con el tema de la democracia radical, rechazaron aliarse a ellos. Y entonces, bueno, para Rothbard, eso lleva a estos radicales a tambalearse y perder importancia política. En la década de los 40, la gente de Mills pensaba, la gente de Mills pensaba que el libre comercio era demasiado para un movimiento de clase media y le distraía de concentrarse en la reforma democrática, que para mí era lo fundamental. Entonces rechazaron aliarse, concediendo que el pueblo desplazaría al gobierno aristocrático. ¿Tenía Mills alguna razón, se pregunta Robert, para pensar que el pueblo ejercería su voluntad a favor del laissez-faire? Sí, y aquí su razonamiento era ingenioso. Entonces, aquí comenta Robert de Mills, mientras que la clase dirigente tenía en común los frutos de su gobierno explotador, el pueblo era un tipo distinto de clase. Su único interés en común era librarse de la norma del privilegio especial. Es decir, su único interés común del pueblo era librarse
de que hubiese concesiones, de que hubiese privilegios. Entonces, de esa manera se alcanzaría pues el laissez-faire. Esa era como la justificación a enfocarse en la democracia radical y como consecuencia, pues, en opinión de Mill, llegaría el laissez-faire. Aparte de eso, comenta Rothbard, sobre Mill, la masa del pueblo no tenía ningún interés común de clase que pudieran perseguir activamente por medio del Estado. Entonces no habría privilegio. Pues además, este interés en eliminar el privilegio especial es en interés común de todos y, por tanto, de interés público, frente a los intereses siniestros o especiales de los pocos. El interés del pueblo coincide con el interés universal y con el laissez-faire y la libertad para todos. Esa era, digamos, la idea o el argumento o la esperanza, pues, de Mill. Si promueve la democracia radical, el interés del pueblo, pues, coincida con ese interés universal, que es el laissez-faire, o con el laissez-faire y la libertad para todos. Pero ¿cómo explicar entonces que nadie pudiera afirmar que las masas hayan defendido siempre el laissez-faire? Y se pregunta de nuevo Rothbard, y que las masas hayan apoyado lealmente, demasiado a menudo al gobierno explotador de los pocos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, dice Rothbard, porque el pueblo en este campo complejo de la política pública y del gobierno ha sufrido lo que los marxistas llamarían posteriormente una falsa conciencia, una ignorancia de dónde residen realmente sus intereses. Ignorancia de dónde residen realmente sus intereses. En ese complejo campo, pues, de la política pública y el gobierno. Entonces, como ellos, como ellos, me refiero al pueblo, sufre de esa ignorancia, correspondía a la vanguardia intelectual, es decir, a los que lideraban estos movimientos intelectuales, que son Mill y sus radicales filosóficos, formar y organizar a las masas para que entonces despertara su conciencia, ¿verdad? Ejercitaran esa fuerza irresistible para generar su propio gobierno democrático e instalar el laissez-faire. Es decir, promoción de esas ideas. Aunque pudiésemos aceptar, dice Rothbard, este argumento general, los radicales de Mill eran desgraciadamente excesivamente optimistas acerca del plazo para crear esa conciencia. Y entonces los reveses políticos que sufrieron a principios de la década del 40 llevaron a esa desilusión sobre la política radical y a la desintegración del movimiento radical y, bueno, como que no lograron el objetivo. Curiosamente, dice Rothbard, sus líderes como John Stuart Mill, George y Harriet Groth, al proclamar su cansado abandono de la acción política o de su entusiasmo político, en realidad gravitaron con asombrosa rapidez hacia el acogedor centro Whig que antes habían desdeñado. O sea, terminaron, digamos, sumándose o tendiendo a las ideas Whigs que antes habían desdeñado. Su proclamada pérdida de interés en la política era en realidad una máscara para su pérdida de interés en la política radical. Muy bien. De esa manera, Rothbard culmina lo que es el análisis libertario de clase de James Mill, ¿no? Sus objetivos en cuanto a la democracia radical, la reforma, propuesta en 1832, y también cómo pierde fuerza ese movimiento y no se logra, pues, ese objetivo de largo plazo. Instalar, pues, el laissez-faire como consecuencia de la democracia radical. Pasaría Rothbard entonces luego de ese análisis libertario de clase a la ley ricardiana de la ventaja comparativa, y esto quedaría para la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta aquí esta sesión. Cuídense mucho y nos vemos pronto.